Hola, Dios les bendiga. Ahí sí, cuando vayan ahí viendo la notificación que se vayan conectando, ahí pónganos como digo siempre, ¿verdad? Un presente, porque creo que les llega la notificación un poquito más tarde, pero Dios les bendiga. Ahí hay una persona, hermana Noemí. Dios le bendiga, hermana. Siempre es la primera, hermana. Qué bueno. Ahí ayúdenos a compartir en sus redes sociales, en sus grupos que tenga, para que más gente se vaya integrando y así poder empezar más rapidito, porque queremos terminar hoy este tema para poder pasar al que sigue, que también está muy interesante lo que sigue a continuación de todos estos temas. Entonces, ayúdanos a compartirlo, y hay 3 personas, pero no veo la verdad quién sea. Así que ahí ponga su manita de presente para poderles saludar. Dios les bendiga a todos los que están ahí. Vamos a seguir continuando con lo que estábamos viendo, que es ¿cómo se llama? La provisión de Dios en los lugares celestiales, que son las bendiciones que Dios nos ha prometido a través de su palabra, y veíamos que no es nada comparado a las bendiciones que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos imaginamos todo lo material, pero lo que Dios nos está ofreciendo son bendiciones espirituales que nos van a servir a nosotros para nuestro crecimiento, para crecer en el conocimiento, en la sabiduría de Dios, para alcanzar el varón perfecto que Dios, decíamos, nos ha dado todas las herramientas y nos ha dado todas estas bendiciones que nos van a servir para cualquier situación de nuestras vidas, y que decíamos, es una promesa, es algo que ya nos dio, que por ser hijos de Dios tenemos derecho a todas estas bendiciones, que si no las hemos tomado es como decíamos, como le dijo este hombre al hijo pródigo: si no has tomado nada es porque no has querido, porque todo lo has tenido aquí. Entonces vamos a ver estas bendiciones, ya mencionábamos algunas, ahorita vamos a hacer un repaso así rapidito, y nos vamos a enfocar en la continuación que veíamos, que nos quedamos, que nos dio la garantía de una herencia. Entonces vaya a ir buscando su Biblia ahí en Efesios capítulo 1. Vamos a esperar que se conecten un poquito más, mientras ayúdenos a compartir para que se vayan conectando. Así es, son temas muy importantes, mi hermano, que como lo he dicho cuando empezamos estos temas, muchas de las veces o lo desconocemos o simplemente lo conocemos, pero no nos apropiamos de estas promesas, de estas bendiciones que Dios ya trajo a nuestra vida, que ya son nuestras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí viene tanta bendición, mi hermano, que muchas de las veces no hacemos uso de ellas. Tenemos la bendición, es como si nos dan un regalo, ¿verdad? Algo que necesitamos, el día de mañana llegamos a necesitarlo, y ahí tenemos eso, pero se nos olvida que tenemos ese objeto que necesitamos en momentos que válgame la redundancia, que necesitamos. Entonces se nos olvida y no hacemos uso de ello. Entonces, pues el Espíritu Santo nos está recordando con estos temas qué bendiciones son nuestras, todas esas promesas que Dios nos dejó, que como hijos de nuestro Dios, como por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos por herencia. Entonces, qué importante es que conozcamos, porque más adelante vamos a ver, y vamos a terminar con ello, donde habla, o sea, tenemos tantas bendiciones que nos van a ayudar en la enfermedad, que nos van a ayudar en la escasez, que nos va a ayudar en tanta dificultad difícil que nosotros como hijos de Dios pues, en momentos pasamos, ¿verdad? Pero que cuando estamos en esas dificultades o en esa enfermedad, se nos olvida que tenemos como bendición o como herencia la sanidad, o que tenemos la riqueza, que
que no habla monetariamente, pero lo tenemos todo espiritualmente. Entonces, son temas bien importantes de recalcar, que todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que nos ha dejado, todo es espiritual, mi hermano. Todo, porque en sí lo material no aprovecha nada. Entonces lo que aprovecha y lo que vale más es aquello que Dios nos da espiritualmente. Las cosas que vienen, ahora sí como dice el tema desde un principio, las cosas que vienen de arriba. Por eso todo este estudio se llama Sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? Es provisión de Dios en los lugares celestiales, En los lugares pero celestiales. en sí el tema es los derechos al trono que tenemos. Los como- derechos que tenemos como hijos de como un rey, hijos. como hijos de Dios. Entonces, vamos a iniciar. Hay 7 personas, pero con eso nos vamos. Hay 7 ¿verdad? personas, pero a mí nada, bueno, a las que puedo ver que ya comentaron nada, la hermana Noemí Mi mamá. y mi mamá. Dios les bendiga. Si quieren que les saludemos, manden ahí su manita porque Pues no nos aparece. ¿Quién está? no nos aparece, aquí está raro el internet. Pero bueno, decíamos que primero para que quede un poquito más claro, una bendición espiritual dice, se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente, esto es, al haber sido escogido, adoptado y perdonado por Dios, tenemos ese privilegio y ese derecho de obtener las bendiciones espirituales. Entonces veíamos que una de las bendiciones espirituales que Él nos ha dado, que se encuentra ahí en Efesios 1, versículo 4, es una vida santa y sin mancha. Es lo que Él nos promete a través de sus bendiciones. Y es una bendición que nos va a servir para poder entrar al reino de Dios, para poder entrar a los cielos, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él viene por una iglesia sin arrugas y sin manchas. Entonces es una bendición muy importante que si no la tomamos, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Y si no la tomamos es por falta, decía, de conocimiento. Dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Porque a veces no sabemos qué es lo que tenemos de derecho como hijos de Dios, porque no leemos su palabra, porque no nos damos el tiempo de conocer más de Dios, de conocer lo que Él quiere de nosotros, de conocer lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, de conocer lo que Él nos ha prometido a través de su palabra. Entonces una de las bendiciones es una vida santa y sin mancha. Nos vamos a ir un poquito rápido en estas para enfocarnos ya en las que siguen. Después en el versículo 5 y 6 nos dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo a ser hijos de Dios. Entonces es el destino de ser hijos de Dios. Y qué bonito que desde antes de que se formara el mundo, desde antes que naciéramos, Dios haya dicho, Él es mi hijo, Él va a ser mi hijo y de Él van a ser todas esas promesas que yo tengo para Él como padre. Así es. Entonces, esas son 2 de las bendiciones que Dios nos ha dejado y que estuvimos hablando. Otra, mi hermano, nos habla ahí en Efesios 1, versículos 7 y 8, que dice que habíamos hablado de lo que es la redención y el perdón. Decíamos que redención era la remisión, dice remisión de la pena merecida, o sea que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, merecíamos la muerte. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que vino y dio su vida por cada uno de nosotros, dice, bueno, yo te he bendecido, ¿cómo? Redimiéndote, ¿verdad? Y borrando todo aquello que tú hiciste y por consecuencia, bueno, te he perdonado. Y decíamos, vienes a tener una vida nueva. Decíamos el gran pago que es eso, que es la redención y el perdón de Que pecados. lo decimos así, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, o sea, es algo que no cualquiera haría. Que yo creo que hoy en día, o sea, eso, cuando anda la gente ahí, ¿verdad? Haciendo como que el simulacro de la crucifixión, no es nada, mi hermano, nada comparable a lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo pasó y sufrió, como para que nosotros desechemos o en pocas palabras, ¿verdad? Seamos malagradecidos, ¿verdad? No agradezcamos por esa grande bendición que Dios trajo a nuestras vidas, el haber dado a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Entonces es una grande bendición que cada uno de nosotros como hijos de Dios
debemos de valorarlo, ¿verdad? Valorarlo y bueno, aceptarlo. Entonces, esas son 3. Y otra, Dios le bendiga a nuestra hermana Evelyn Salinas, a Raquel nuestra hermana Chávez, Raquel Chávez, Conchis. nuestra hermana Conchis. Dios les bendiga, qué bueno que se están agregando ahí, sigan compartiendo para que Mándeselo a sus a sus amigos y a los que no le hablan también. No es para tener audiencia, es para que más pueblo, más gente pueda ser bendecida con la palabra de Dios y pueda ser edificada, así como nosotros hemos sido edificados, transformados a través de su palabra y hemos podido conocer las bendiciones que Dios nos trae. Así que a este breve comercial, comparta el mensaje. Así es, entonces esas son 3 de las bendiciones que habíamos hablado. Otra de las bendiciones que habíamos estado hablando vienen ahí en Efesios 1, versículos 9 y 10, que hablan del conocimiento de los planes de Dios. Decíamos que el conocimiento de los planes de Dios, nosotros como hijos, Dios nos revela, ¿verdad? Nos revela, leíamos ahí, creo que en Efesios, donde nos revela el secreto, ¿verdad? Nos revela sus planes a nosotros como hijos de Dios. Y es una grande bendición, mi hermano, saber lo que Dios tiene para nosotros. Porque la mayoría de la gente vive, y se ha dicho mucho, ¿verdad? Y quizás en algún momento lo dijimos, vive una vida sin rumbo. O sea, dicen, vive la vida loca, como dice aquel, ¿verdad? Vive la vida loca, sin rumbo, no saben, mi hermano, a dónde van. Pero nosotros como hijos de Dios hemos tenido la bendición de saber el plan que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, qué bonito tener esa grande bendición y recibámosla, mi hermano. Diana, Dios te bendiga, Diana. Qué bueno que nos estás acompañando. Y qué bonito decíamos que esto que dice el conocimiento de los planes de Dios. Qué bonito que como hijos de Dios podamos conocer los tiempos, porque ahí en el versículo del 9 al 10 habla de tiempos. Entonces, qué bonito es que Dios nos haga, que nos revele los tiempos, o como hijos de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, toda su palabra, Dios nos habla a través de su palabra. Y nos dice que en los postreros tiempos va a haber, el amor de muchos se va a enfriar, va a haber violencia, va a haber terremotos, va a haber una destrucción total en la tierra a través de terremotos, sismos, huracanes y todo. Dice, y cuando ustedes vean que está pasando todas estas cosas, el día de Dios se acerca para la iglesia. Entonces vemos que hoy el mundo está hecho un caos. Y es que mire, también en los planes de Dios entra, sabemos, mi hermano, sabemos, como dice Ruth, sabemos todo lo que está pasando es plan de Dios, ¿verdad? Ahora que fueron las votaciones, pues todos queríamos a una persona, ¿verdad? Que era el que se veía un poquito más centrado. Pero algo que decíamos mi hermana y yo, decimos, bueno, pues aunque votemos por tal persona, va a ganar el que el gobierno quiera, ¿verdad? Va a ganar esta persona. Y yo le dije a mi abuela, a mi esposo, perdón, le dije, va a ganar la persona que Dios tenga en su plan para cumplir sus propósitos. Entonces sabemos, mi hermano, que toda persona que quede en gobierno o todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, como decía ahorita Ruth, sabemos que son planes de Dios. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Y fíjese algo, y ahorita que se me está viniendo. Hay que decirlo. Fíjese, estoy meditando en lo que decía aquí mi hermana, de que Dios va a poner, dice que Él quita y pone a reyes para cumplir cada uno de sus propósitos. Entonces, vemos que cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él dice que Él endureció el corazón del faraón. Y empieza a mandar todas estas plagas de langostas, el río en sangre, la muerte de primogénitos, para poder salvar al pueblo de Israel de Egipto, para que pudieran ellos volver a adorar a Dios, volver a todos esos fiestas que ellos hacían para la adoración a Dios. Y es lo que está pasando hoy. Dios está endureciendo el corazón, yo creo que de muchos gobernadores, para cumplir sus propósitos, y nos están mandando señales. Haga de cuenta que son las plagas, ¿verdad? Nos están mandando señales para que veamos que el tiempo de nuestra redención está cerca,
que el tiempo de salir ya de Egipto para reunirnos como un solo pueblo a adorar a Dios está cerca. Que ese era el motivo por el cual sacar a Egipto al pueblo de Israel de Egipto, para que todos como un solo pueblo se reunieran a adorar a Dios. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa bendición de conocer los tiempos, de conocer los planes de Dios. Y dice, cuando veas que todo esto está pasando, prepárate. Porque Dios nos está diciendo, prepárense, examínense, y lo que no están haciendo bien, hay que corregirlo. Tenemos que corregir todo aquello que no estamos haciendo bien, porque el tiempo de Dios está cerca. Así es. Entonces, continúas porque luego ya no vamos a terminar. Pero es que hay que recalcar bien lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, vimos, nos quedamos en el conocimiento del plan de Dios. Otra de las bendiciones que hablábamos, mira, se encuentra ahí en Efesios 1, versículos 11 y 12, donde nos habla de la libertad a fin de vivir para la gloria de Dios. Recordemos que habíamos hablado que era la libertad de vivir a fin para la gloria de Dios. Se lo voy a decir, se lo voy a recordar, es determinar todos los días de mi vida que todo lo que haga va a ser dentro de su voluntad, que lo que voy a hablar, a actuar, a reaccionar ante las demás personas, tiene que ser una reacción que glorifique a Dios. ¿Qué me permite esto, mi hermano? Hacer estas cosas. Me permite llevar una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, tener la libertad es una bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque decíamos, antes estábamos esclavos al pecado, estábamos esclavos a tantas cosas que nos iban a llevar a la muerte. Pero al momento en que nuestro Señor Jesús da su vida por cada uno de nosotros, dice, les vine a ser libres de toda esclavitud, les vine a ser libres de todo pecado, dice, a fin de que vivan, ¿para qué? Para que me honren. Y decíamos, ¿cómo le vamos a honrar a Dios? No vamos a andar ahí alabándole, ¿verdad? Y aplaudiendo ahí en la calle. No, dice, con tu manera de vivir, con tu manera de actuar entre las personas, con tu manera de reaccionar, tú me vas a glorificar. Que son los temas que han estado hablando mi hermana Nere y mi hermana Ruy Josefina, de ahora que es en el trabajo, ¿verdad? De cómo comportarnos. Y decíamos, ¿verdad? El libro de Efesios, quieres saber cómo vivir una vida santa, agradable a Dios. El libro de Efesios te habla de todo, de cómo debes de comportarte como hijo, como padre, como vecino, en el trabajo, todo, como esposo, como esposa, como hijo. y como hijo de Dios. Entonces, lea el libro de Efesios. Es muy bonito este libro, y porque te lo explica. Porque a veces nosotros decimos, es que no, yo no sé cómo comportarme, o yo no sé cómo, yo no tengo la habilidad de predicar la palabra de Dios, pero ahí dice, a través de tu manera de ser, a través de tu manera de hablar, a través de tu manera de comportarte. Es como le dice, ¿verdad?, a la esposa, ¿qué sabes tu mujer si por medio de tu testimonio tu esposo es salvo? Entonces, no necesitamos andar detrás de la persona diciéndole, arrepiéntete, porque si no te vas al infierno. No, la gente sola va a querer conocer a nuestro Señor Jesús a través de nuestra vida. Pero si nosotros, creo que ya es suficiente, mi hermano. Y a veces yo me siento así como que ya es suficiente de que como hijos de Dios estemos actuando de una manera que no es correcta, o estemos hablando de una manera que no es correcta, o pensando o haciendo las cosas que a Dios no le da. Creo que ya es suficiente y que es tiempo, mi hermano, de que empecemos a comportarnos como hijos de Dios, porque muchas de las veces no nos parecemos a nada, o sea, a veces nuestra manera de hablar o nuestra manera de actuar con las personas no hablan de lo que es un verdadero hijo de Dios, y muchas de las veces hasta los que estamos enfrente, ¿verdad?, caemos en ese rol. Creo que ya es suficiente. Entonces, por eso Dios nos está diciendo, oye, yo te he dado esta bendición, pero te la di ¿para qué? Para que a través de tu vida me honres. Pero muchas de las veces en vez de honrarlo le deshonramos. Y no querer pasar los límites de Dios, porque nos confiamos tanto en que si pego y Dios me perdona. Mire, Satanás quiso pasar los límites de Dios. ¿Por qué? Porque dice que era el ángel más hermoso, el que era el líder de la alabanza.
Y yo creo, pienso yo, va uno de los consentidos de Dios, pero dice que quiso sobrepasar los límites, quiso ser mejor que Dios, y Dios tiene un límite. Sí, por eso dice la palabra de Dios, seguiré pecando para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera. Y fue desterrado, porque fíjese, y nos decían ayer, somos tan así de que, como el pueblo de Israel, que vio tantos milagros y que vio que, y siempre salimos nada, que Dios abrió el mar en dos y que pasaron en seco, y que los libró de tantas guerras y que con un solo hombre mataban a muchos, ¿cómo volvían a pecar? Y nos decíamos, seremos una copia del pueblo de Israel. Y es que mira, es tan así, mi hermano, es tan así la mentalidad que a veces tenemos, y es tan así, pues que el espíritu de error que entra, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, que hasta decimos, ¿verdad?, no, es que tengo que caer en tentación para después dar testimonio de que salí de ahí. O sea, ¿en qué cabeza cabe, mi hermano? Pero eso es lo que hoy en día se anda hablando. No, es que, no, tanta infinidad de cosas que me gustaría expresarlo, pero con el simple hecho de que dicen, mi hermano, o sea, es necesario pecar para después dar testimonio de cómo Dios me sacó de ahí. O sea, no, porque dice, por eso dice que la palabra de Dios y la bendición que estamos hablando, te he dado la libertad, pero ¿qué pasa? Que la convertimos en libertinaje. O sea, entonces ya eso que tú estás haciendo ya es con alevosía y ventaja. Entonces, estas son una de las bendiciones. ¿Cuál sigue? Dice la promesa del Espíritu nos quedamos. Santo. La promesa del Espíritu Santo. Y ayer nos decían también eso, ¿verdad? Que cuando, o no sé si en la predicación o en una plática que teníamos, que cuando Jesús viene, dice, se tuvo que hacer carne, porque era la única manera de mostrarle al hombre su poder, porque dijo, siendo espíritu no me entienden, no me hacen caso. Bueno, me voy a hacer carne para que ellos vean, para enseñarles la grandeza de su poder, para ver si así me reconocen como Dios, porque decíamos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y los tres son Dios. Entonces, ya se me Entonces dicen que cuando él se viene a convertir en carne, él no podía estar en todos lados. O sea, él estaba en un lugar y era en el único lugar que podía estar, porque no era omnipresente. Pero dice que cuando él resucita y asciende a los cielos, nos da la promesa. Dice, les voy a enviar otro consolador que va a estar con ustedes para ayudarlos en la vida cotidiana, a hacer las cosas, y que es la promesa del Espíritu Santo, que es así como Él se pudo ser omnipresente, estar en todos lados. Y qué increíble, ¿verdad? Que ahorita esté con nosotros, como también ahorita esté con nuestros hermanos allá en China, no sé. Entonces, el Espíritu Santo, nos decíamos, ¿para qué nos sirve el Espíritu Santo? Pues es el que nos va a redarguir, que decíamos que cuando estemos haciendo algo mal, esto no está mal, esto no lo agrada al Padre. Es algo indispensable en nuestra vida, mi hermano, que si no tenemos el Espíritu Santo, por eso muchas veces no logramos hacer las cosas. O entender. Por eso muchas veces, que es el tema que sigue, pues no quiero entrar, para que se quede con la duda. Pero que es el que nos dice cómo hacer las cosas, es el que nos en sí, mi hermano, o sea, como decía ahorita, si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener, como quien dice, una vida, como decía al principio, sin rumbo y descarriada, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Y se nos va a hacer fácil pecar. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Se está llevando un evangelismo muy light, en el que se te permite todo. Acabo, si vienes como la Iglesia Católica, ¿verdad? Vienes, te confiesas y rezas unas 10 Aves María. Ayer hablábamos eso, ¿verdad? Con una persona, platicamos y decíamos, muchas de las veces pensamos que el no ir a la iglesia, pero estar en la casa escuchando predicaciones, orando y como decimos, ¿verdad? Diezmándonos en una bolsa y desmayándonos. A veces pensamos que eso es suficiente, pero la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no dejarnos de congregar. Y al último dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde, mi hermano? Todos
juntos, donde están todos juntos reunidos en armonía. No, decíamos, ¿verdad? No es envío a domicilio. O sea, la bendición y la vida eterna te la va a enviar junto con tus hermanos. Entonces a veces pensamos que el no ir a la iglesia, que no ir a reunirnos con nuestros hermanos, estamos bien. Y estamos en un grave error, mi hermano, el tener esa mentalidad, porque por algo se dejó escrito. Dios no lo escribió nada más por estarnos molestando. No, lo dejó porque es algo esencial, estar todos reunidos. Entonces, siempre, mi hermano, siempre estar todos reunidos, porque lamentablemente nos salimos del rebaño, nos pasan las cosas y ahí andamos llorando. ¿Y quién es, mi hermano? ¿Quién es el que está orando por usted cuando anda ahí con problemas? ¿Quién es el que le anda ayudando y levantándolo? Tus hermanos. Entonces, no seamos ingratos, ¿verdad? No sé, le decía a una persona, no seamos malagradecidos, o sea, tenemos una familia a la que debemos de estar con ellos reunidos, ¿verdad? Y no nada más por ellos, sino porque es algo que Dios nos dejó, Dios nos dejó, y si lo dejó es porque es algo esencial en nuestras vidas. Entonces, quitémonos esa mentalidad errónea de que el no ir a la iglesia pero estar escuchando en la casa predicaciones, estamos bien. Entonces ahora sí vamos a entrar al tema. Entramos al tema, mi hermano. Que nos quedamos en nada más leímos los versículos, ahorita los vamos a volver a leer. Otra de las bendiciones es la garantía de una herencia, que están ahí en el versículo 14. En el versículo 14, que dice: ¿qué es las arras de nuestra herencia que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Déjame te lo leo en otra versión. Dice, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Qué bonito, mi hermano. Qué bonito, porque dice, tienes la garantía de una herencia. ¿Qué es una garantía? Una garantía. Cuando nosotros compramos algún aparato electrodoméstico, siempre se nos da una garantía de 5, 6 meses, un año, un mes, de que si ese aparato se llega a descomponer, tenemos la garantía ya sea de que nos la vengan a arreglar o darnos algo nuevo. Entonces dice, esa es la garantía de nuestra herencia. Tenemos la garantía de que si algo llega a fallar, Dios viene y lo arregla. O nos hace nuevos por completo. Entonces, qué bonito tener esa garantía. De que si llegamos a fallar, mi hermano, Dios viene y arregla esa falla. Y fíjese, antes de meternos de lleno, dice arras. A ver, dicen arras, significa depósito, pago inicial o pago de entrada. La inversión hecha en nosotros por el Espíritu Santo es el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño completamente y para siempre. Dice, el Espíritu Santo es una inversión que Dios puso en nosotros. Es cuando en los negocios, ¿verdad? Cuando uno hace una inversión esperando a que esa inversión vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y no disminuyendo. Entonces dice que Dios hizo una inversión en nosotros poniendo el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos creciendo en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, en la estatura de Dios, y Dios espera que nosotros vayamos creciendo y que nos vayamos a la quiebra, vaya. Entonces dice, arras significa un depósito o un pago inicial, que el pago lo hizo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesucristo, yo pago, porque nadie quería pagar por nosotros, pero hubo uno que dijo, yo pago, yo doy mi vida por él, yo pago a precio de sangre. Fíjese cuál fue el pago inicial, a precio de sangre, o sea, dio su misma vida, su propia vida, para perdón de nosotros. Entonces, nosotros somos esos depósitos, ¿verdad? Donde Dios va depositando su palabra, donde Dios va depositando el Espíritu Santo. ¿Y qué espera, mi hermano? ¿Qué espera nuestro Dios de cada uno de nosotros?
que dice sobreabunde sobre ustedes, dice el Espíritu Santo. Que nosotros dupliquemos, ¿verdad? Que Como demos ese fruto. Nos hablaban de estas personas de la viña. Sí. Bueno, hay una parábola, ¿verdad? Donde a uno le da 2 talentos, a otro le da 5 y a otro le da 10 talentos. Y hay unos que se quedan con eso. Uno que lo escondió. Uno que lo escondió y otro que... Pero hay otro que duplicó lo que Dios le había dado. Entonces, eso es lo que decíamos, ¿verdad? Cuando uno invierte en un negocio, es para duplicar esa inversión que uno invirtió, no para irnos a la quiebra. Entonces, es como decía decíamos, nuestra hermana Nere, ¿verdad? Que dice, oye, que dice, ¿verdad? Siento mucho gozo y mucha alegría ver que a los muchachitos que estuve enseñando, ¿verdad? Que somos nosotros, dice, verlos que ahora están dando fruto, ¿verdad? Unos enseñan, otros hacen cosas para Dios. Dice, y yo siento gozo, siento como, ¿cómo se dice? Como gratificación, ¿verdad? Imagínense y Dios. Esperarse 30, bueno, en mi edad, 33 años. Y yo 29. Imagínense, y qué bonito, ¿verdad? Es como Dios, ¿verdad? Que dice que nos predestinó antes de la fundación, desde que ni siquiera estábamos formados. Y qué bonito ha de sentir Dios, ¿verdad? Que esa inversión que hizo con el Espíritu Santo, ese depósito que hizo de depositar las arras y tener una garantía de esperarse muchos años para que esa persona dé fruto. O sea, qué paciencia el esperarnos, porque somos tercos. Somos como las cabritas, ¿verdad? Tercas, que tú les dices... Hay unos ovejitos de cabritas. Aquella cabrita que anda saltando, dicen, ¿verdad? De un lugar a otro. No son estables, ¿verdad? Entonces, qué bonito, mi hermano. Tenemos una garantía de una herencia. Decíamos al principio que si en algo fallamos o en algo por error, ¿verdad? O inconscientemente caemos, dice, viene el Espíritu Santo y te dice, hey, levántate, o sea, esto sigue, sacúdete el polvo y adelante. Y sigues teniendo tu garantía de esa herencia. O sea, qué bonito, mi hermano, porque es una garantía eterna. Eterna, entonces... Que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener esa garantía, ya sea de dejar que Dios venga y arregle nuestras vidas, o que gobierne las vidas. O como el alfarero va a destruir toda esa vasija y volverla a hacer nueva. Así es. Entonces, qué bonita es la garantía de una herencia. Después nos vamos a leer ahí del versículo 18 a 20, vamos a ver otra de las bendiciones que Dios nos da. Yo se lo voy a leer en la versión Reina Valera y mi hermano se lo va a leer en otra versión para entenderlo un poquito mejor. Y dice, es del 18 al 20, ¿verdad? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice en otra versión, dice así, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. ¿Cómo le diré? Me quedo así. Qué claro habla, ¿verdad? Qué claro habla. ¿Por qué quiero hacer la otra bendición? Dice, después lo resume todo en 3 grandes declaraciones. ¿Cuál es, mi hermano? Dice, aquí Pablo quiere hacer entender a los que le están viendo la carta, que es a la iglesia de Éfeso, que entiendan el poder, que comprendan el poder, dice, el espíritu de sabiduría y la revelación, con el doble objetivo de que conozcan a Cristo y entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas. O sea, Pablo estaba desesperado. ¿Cuáles son esas 3 que hablan?
Pablo está desesperado haciéndoles entender. O sea, es que yo también me desespero. Haciéndoles entender que conocieran cuál era el poder de Dios en sus vidas. Porque a veces no conocemos el poder de Dios. O tenemos a Dios, como decíamos, hablamos de un Dios tan grande, pero cuando pasamos por las situaciones, nuestro Dios se vuelve chiquitito, porque ya no confiamos, ya no tenemos fe, ya no confiamos en el poder de Dios. Un Dios con límites. Entonces, ¿qué declaraciones está haciendo Pablo aquí, mi hermano? Dice que comprendan, número 1. 2, que entiendan. O sea, veamos la diferencia de comprender y entender. O sea, primero quiero que comprendas, o sea, comprende lo que te estoy hablando, y luego quiero que entiendas, ¿verdad? Y como número 3 dice que tienes un Dios sin límites. Un Dios sin límites, mi hermano. Es tan... Nosotros somos los que le ponemos, límites a Dios. Y a veces Dios nos quiere bendecir, pero nosotros detenemos la bendición con nuestra incredulidad, como le dijo a Pedro. Sí, era Pedro. A Pedro cuando Jesús andaba, bueno, y a Tomás, es que le dijo a varias, cuando Jesús iba en la barca, ¿verdad? Sí, y lo ven que viene de lejos y ven que es Jesús, y le dice a Pedro, ven, porque Pedro quería caminar igual como Jesús sobre las aguas, ¿verdad? Y va Pedro caminando, pero ¿qué empieza? Empieza la duda, ¿verdad? Él ya había empezado a caminar sobre el mar, pero vino la duda. Y empezó ahí a tambalear y empezó a hundirse. Y sálvame, maestro. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de perezco. La canción, hombre de poca fe. Y le dice, ¿por qué dudaste? Sí, es que hay un canto, mi hermana, que se cantaba aquí, y decía, sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe. Porque dudaste. Lo cantaba mucho mi tío Chuy, ¿verdad? Estaba muy bonito ese canto, pero veamos, mi hermano, o sea, que cuando nosotros digamos, sí creo en Dios, sí creo que Dios lo puede hacer, verdaderamente creámoslo. Muchas de las veces, mi hermano, a veces pedimos, y a mí me ha pasado, y recientemente me pasó, pedimos algo, pedimos algo a Dios, y vemos que no sucede, ¿verdad? Sino que sucede todo lo contrario. Y como sucede lo contrario, mi hermano, a veces nos desanimamos, ¿verdad? Y dejamos de creer, o lo dejamos, como decimos, lo dejamos por la paz. Y entonces, qué bonito, ¿verdad? Hay una reflexión que habla sobre esto, pero no recuerdo. Pero qué bonito, porque fíjese bien, a pesar de que nosotros caemos en eso de que empezamos a dudar, de que decimos, no, pues no, Dios ya no lo va a hacer, o no, es que, o Dios no me escuchó. En el momento, mi hermano, en el tiempo de Dios, dice, qué bonito, dice, porque yo te sorprendo. Entonces, no seamos así, mi hermano. O sea, tenemos un Dios grande que como decía ahorita nuestra hermana Ruth, nosotros lo hacemos tan chiquito y creemos que Él no puede hacer nada, y creemos que Él no me puede sanar de esa enfermedad, o creemos que aquello que le pedí no me lo va a dar, porque pues ya pasó un año, ya pasaron 2, ya estoy grande, y no lo hace. Pero qué bonito, porque dice, aún dice, tú dudando, yo te sorprendo. Y volvemos es el ejemplo más claro que aún hasta el día de hoy Israel se acuerda de cómo Dios los sacó de Egipto. Volvemos. Oye, abrir el mar. Somos tan parecidos al pueblo de Israel porque acababan de ver cómo Dios partió el mar en 2, pasaron ellos en seco, los libró de tantas, de las 7 plagas. Pero hemos hablado de eso, de donde Dios abre el mar y ellos pasan en seco, que en las películas de ahora nos abre así, que extiende la vara y se abre todo. Pero no, mi hermano, tuvo que haber pasado días en que, porque dice que empezó a haber un gran viento. Entonces, ese viento que era el que estaba moviendo todas las aguas y estaba haciendo todo, pues Dios mismo, ¿verdad? El que estaba haciendo todo eso para que aquello... Pero yo creo que Dios lo permitió de que pasara este tiempo para ver la fe del pueblo, para ver si creían en lo que Dios les había dicho. Y veíamos, o sea,
veíamos todo lo que Dios había hecho. O sea, antes de abrir el mar rojo ya nos había librado de todas las plagas, de que se murieran todos los primogénitos menos los del pueblo de Israel, de que llegaran las plagas a todo Egipto menos al pueblo de Israel, de que el río se convirtiera en sangre, pero el pueblo de Israel tenía agua para beber. Y luego vemos lo del mar rojo, y llegan a donde ellos iban a acampar, que era en el desierto, y apenas les hace falta algo para comer, y empiezan a repelar. Ay, Dios mío. ¿Y cuántos O sea, somos así? todos los milagrotes que había hecho Dios, como para no decirle, Dios, que les cumpliera un antojo, queremos carne para comer. No, ¿qué hicieron? Empezaron a repelar, empezaron a renegar, por eso nos trajiste empezaron acá, a quejarse. para matarnos de hambre. ¿Usted cree, mi hermano, que Dios lo va a llevar al desierto para matarlo de hambre? Hablando espiritualmente. Dice, te llevará al desierto, ¿para qué? Para probar lo tu que corazón. hay aquí, mi hermano. ¿Qué hay? Porque nosotros decimos ahorita, bien fácil podemos decir, sí, Yo sí, yo tengo creo fe en en Dios. Dios, yo estoy firmemente. No, mi fe es grandísima. Pero luego Dios nos mete en el nos manda al desierto. Y ahora sí, a ver, muéstrame que verdaderamente crees en mí. Entonces, qué bonito, mi hermano. Qué bonito es que como Job, Como Abraham. Como Dice Abraham. que Abraham fue considerado su amigo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. y como este hombre Job, que perdió todo, sus bienes materiales, perdió su familia completa. Pero ¿qué dijo Job? Dijo unas palabras muy bonitas, porque dijo, aún así yo seguiré alabando a mi Dios. Se lo estoy diciendo en mis palabras. Aún así yo te seguiré alabando. Porque el Jehová enemigo, dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios Bendito. bendito. Qué bonito que nosotros cuando estemos pasando en dificultades o en el desierto, actuemos así, reaccionemos de esa manera. Por eso decíamos en una de las bendiciones, dice, donde leíamos ahorita de libertad, dice, libertad a fin de que vivamos para la gloria de Dios. O sea, Job y Abraham dieron gloria a Dios a través de cómo reaccionaron ante la adversidad. Qué bonito que nosotros cuando estemos pasando en esos momentos, cuando nos sintamos solos, reaccionemos así como estos hombres. Pero qué triste, yo creo que Dios se debe sentir triste, ¿verdad? De que con nuestra boca nosotros estemos diciendo una cosa y que en el momento de la prueba nosotros estemos reaccionando Como dice, de este pueblo de diferente labios manera. me Me honra, honra. pero su corazón está lejos de mí. Y fíjese, vamos ya para explicar bien. Dice, trae aquí un comentario de la Biblia que dice, que ya se los dije ahorita, Pablo dice que ora para que los destinatarios de su carta reciban el espíritu de sabiduría y de revelación, con el doble objetivo de que conozcan a Cristo y entiendan el propósito y el poder de Dios en sus vidas. Tal revelación es como un descorrer del velo del corazón, a fin de que podamos recibir entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas. Se puede aplicar a la enseñanza o a la predicación especialmente ungida para ayudar a la gente a ver la gloria de Cristo y la manifestación de su propósito y poder en sus vidas. Ayer platicábamos con una persona y hacía este comentario que decía, es que yo a veces no entiendo lo que se está predicando, a veces me siento confundida, a veces sí entiendo, en cuanto a la historia, a veces sí entiendo lo que es para la iglesia, pero no entiendo la historia que es el pueblo de Dios. Y nosotros le decía a mi hermana, le decía, es que es a través del Espíritu Santo que Él es el que hace, y lo que nos está diciendo Pablo, que Él es el que nos hace entender y nos revela las cosas. Es el Espíritu Santo que nos revela los propósitos y los planes de Dios. Entonces le decíamos, ¿qué está haciendo falta? El Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo. La llenura, porque Y ponernos a leer la historia, porque a veces nos gusta nada más el Nuevo Testamento, pero no, Génesis no, porque no, trae mucha genealogía. Es como decían en las enseñanzas, ¿verdad? Que mi hermana Nere me había prestado un libro, el de Pies de Sierra, en los Qué lugares bonitos. altos. Y wow, ¿no? Yo andaba viajando, mi hermana, como en una sierra, y
cojita, pero Dios sanando. Y terminé este libro y yo decía, ¿verdad? Después de que terminé este libro, ella me dio otro que se llamaba Un líder a la estatura de... algo así, un líder a la estatura de Dios. Y lo empecé a leer, mi hermano. Dije, no. Y recuerdo que ella me dijo, ¿qué? Que, o sea, nada más quieres para ti, pero no quieres para, o sea, para enriquecer, ¿verdad? A los demás. Y dije, bueno, pues sí. Entonces, caemos en eso, ¿verdad? Como decías ahorita, a veces nada más queremos escuchar lo que nos levanta. Pero muchas de las veces, o sea, hay que saber la historia porque se está dando. Para poder entender los capítulos. Nosotros recordábamos ayer que cuando se nos dio la oportunidad de exponer la palabra de Dios, pues empezábamos con ciertos libros, ¿verdad? Pero ya al último empezamos con Isaías, que no, hermano, la sufríamos porque no le entendíamos, o porque Isaías te lleva a la historia, Es que te te está lleva hablando de- al presente y te lleva al Apocalipsis. Sí. Entonces, a veces en un solo versículo se metía, como dicen, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. O sea, no tiene una secuencia. No tiene una orden. secuencia, entonces nosotros decíamos, predicamos, pero sentíamos que volvíamos a repetir. Créanme que yo me bajaba. Sufríamos. Yo le decía a mi hermana, le decía, ¿y qué dije? Porque es que yo no sabía qué decía. Porque bueno, o sea, si es un libro un poquito más así como que... Más complicadito. Más complicado, ¿no? O sea, nuestro cerebrito todavía No. Entonces ya cuando nos dicen, bueno, váyanse a él, no, wow, es grande. Nos enamoramos. Pero está en nosotros el que, porque hacíamos el esfuerzo por poder, o sea, ahí andábamos, Entenderlo, ahí indagarlo. andábamos buscando el Decía por una qué. persona, nos decía una persona esto, porque escuchaba los mensajes, ¿verdad? Y pues sí decía, ¿de dónde sacan? Y una vez me pregunté, dijo, es que ¿de dónde sacan todo eso? O sea, ¿de dónde? O sea, porque tú estás diciendo eso, pero en la Biblia no viene así como tú lo estás explicando, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que le dije, le digo, bueno, es que por eso dice escudriñar las escrituras. O sea, hay que indagar, o sea, la Biblia te dice eso, pero si tú no la entiendes, oye, tú busca, ¿qué quiere decir esto? O Señor, dime qué es lo que me quieres decir, y el Espíritu Santo te lleva. A mí me ha pasado, y créanme lo que me ha pasado, yo creo que no sé si a mis hermanas también, yo digo que sí, que cuando yo no entiendo algo, Dios me dice, así me lo ha dicho, agarra este libro, y ahí viene. Entonces, y encuentro lo que estoy buscando. Pero es pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ayúdame a entender. Yo le decía a esta persona, o sea, dile al Espíritu Santo, ayúdame a entender porque no entiendo nada. Y hay veces, hermanos, nuestras Biblias, yo creo que todas las Biblias las traen, hay unas que vienen mucho más explicadas, Sí. pero toda la Biblia, una Biblia normal, al terminar los versículos, vienen unos pequeños textos, ¿verdad? Que a veces tú no lo vas a poder entender como lo dice Efesios, pero si te vas a Gálatas, ahí sí lo vas a poder entender. O en Gálatas, ahí mismo te va a llevar a otro versículo, que a lo mejor en Gálatas ya no lo entendiste, pero te lleva a Corintios, entonces ahí sí lo vas a entender. Muchas veces nos queremos enfocar en ese versículo y no lo entendemos, pero no leemos, como dicen, las letras chiquitas. O en otra versión, porque ahí creo que es Apocalipsis, ¿verdad? Donde dice, y los perros quedarán afuera, y los perros estarán afuera. Entonces yo una vez di un mensaje de eso, y yo decía, bueno, ¿y quiénes son los perros? Porque pues no está hablando de los perros, animalitos. ¿Y quiénes son los perros? Y me puse a leer en otra versión, mi hermano. Y los perros dicen, los pervertidos estarán afuera. O sea, toda persona perversa, y nosotros sabemos que es una persona, cómo es una persona perversa, ¿verdad? Todos los pensamientos, o las acciones que tiene esta persona. Entonces, ahí se va, o sea, ahí usted va, pero que haya el interés. Es el interés que hay en uno en querer saber lo que me estás diciendo. No de que, ay, no, pues no sé, y ya así lo dejo. Es como en la escuela, ¿verdad? Que unos se esmeran en hacer su tarea bonita, en hacer investigaciones que a veces decimos, ay, nos cae gorda esa persona, ¿verdad? Sí. Pero él se esmera en llevar su tarea lo más bonita posible, lo más explicada cuando se trata de una clase. Pero hay otros que lo hacen a la
Nomás lo que te pidió el Y maestro. cuando nos dicen va a haber examen, no, hay unos que sí se la pasan, ¿verdad?, de todo el día estudiando y todo, y otros dicen, acabo, me llevo mi acordeón y ahí me Ahí copio. anotado. Pero luego cuando te cambian, porque los maestros también Ya saben, porque Ya a mí saben. en la escuela me tocaba Te cambian que el examen. el examen del de adelante no era el mismo que el mío, ni el del de al lado, ni el de atrás. ¿Y qué hacía mi hermano? ¿De quién me copiaba? imagínense, así va a ser. No, O sea, y bueno, Tetín Marín de no va a ser Don así, ¿verdad? Pero imagínense que nosotros estemos llevando acabo ya el último, me arrepiento. Y Pero le pido mira, perdón. mire, algo bien importante y que ahorita Ruth comentaba de ese ejemplo de la escuela y que decía algo. Cuando esa persona lleva todo impecable, ¿verdad? Y todo bien bonito y le dan reconocimiento y todo, ella decía algo, ¿verdad? Nos cae mal, ¿verdad? Nos cae mal. Pero fíjese qué cosas. Porque en vez de querer ser como esa persona, nos hacemos como del montón, como aquellos que no estudian, aquellos que no hacen nada, Que hacen aquellos que las cosas a la ahí se va. Y eso es en el pueblo de Dios. Porque caemos en el error, mi hermano, de estarnos fijando en el error de una persona. Pero dice Dios, ¿verdad? ¿Y por qué no te fijas en aquel que sí está haciendo las cosas como yo las pido? O sea, te estás fijando en aquel que anda mal y por eso no vas a la iglesia, porque aquel está mal. Pero ¿por qué no te fijas en el que está haciendo las cosas como yo te las estoy pidiendo? O sea, pongámonos a pensar cómo mira, cómo por naturaleza, o sea, somos así. Por naturaleza, dice, pero en Cristo, mi hermano, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, tenemos una vida nueva y debemos de cambiar esa naturaleza vieja por la naturaleza de Cristo. O sea, ya no te fijes en el que falla, fíjate en el que está haciendo las cosas como Dios manda, imítalo. Y dejarnos guiar por Dios te bendiga, Samantha, Filipenses 4:13, Dios te bendiga, hermana Marta, Dios le bendiga. Y decíamos tomar la herencia, que es la promesa del Espíritu Santo, que nos va a dar la garantía, decíamos la garantía de una herencia. Y después, ahora sí vamos a ver Y ya, todo. Ya se va a acabar el tiempo, qué rápido Ya se va a acabar el tiempo y nos vamos a ir rapidito, acabo ya. Fíjense que volvimos a explicar todo y salieron cosas nuevas. pero está bien. Dice, vamos a resumir todo en 3 grandes declaraciones de los textos que acabamos de leer. ¿Qué dice? La esperanza, Es la esperanza, las riquezas y el gran poder. la grandeza de su poder. Dice, esas 3 cosas abarcan todas las bendiciones espirituales que Dios ha provisto para usted en los lugares celestiales. Ahora sí, ¿qué es esperanza de qué? ¿En qué tenemos esperanza? Dice, hay esperanza porque nuestro futuro está asegurado en Cristo. Qué bonito. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestro futuro, mi hermano? Pues que tener una vida eterna con nuestro Señor Así Jesucristo. es. Vivir una vida eterna, mi hermano. Dice, tenemos un destino y tenemos un reino. Qué bonito saber que nosotros somos los siguientes al trono, Ay, hermano. los siguientes al reino. Dice, tener un destino y un reino y una recompensa que nos ha sido destinada y de la cual nadie nos puede privar Dice, si no somos nosotros mismos, con nuestra incredulidad. ¿quién nos priva, mi hermano, de todo esto? Nosotros. Nosotros nos privamos. ¿Cómo? Con nuestra incredulidad. Cuando dudamos. Cuando estoy dudando, nah, es que eso no es para mí. Pues no va a ser para ti porque no lo crees. Pero si tienes fe, es tuyo. Dice, nadie te puede privar, al menos de que tú mismo te prives. Es como decíamos al principio, ¿verdad? Dios nos quiere bendecir en gran manera, pero somos nosotros los que detenemos la bendición, ¿verdad? Dios es un Dios grande, sin límites, pero somos nosotros los que le ponemos un límite. No es que Dios no pueda hacer esto. No es que eso era antes resucitaba muertos, ahora es diferente. No, mi hermano, dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea, aquel Dios que hacía milagros, que levantaba muertos, que abrió el mar rojo, Sigue siendo el mismo. es el mismo, mi hermano. Pero dice, tú, bueno, nosotros somos los que lo hacemos chiquito.
Entonces, mire qué bonito. O Y sea, grabes estas palabras: tengo un destino y tengo un reino. Y ni el diablo le puede privar, mi hermano. Y grábese esto, somos los siguientes ascendientes al trono. Ay, hermano. Qué bonito. Mira, yo ya me veo ya sentada. Imagínense lo que han de sentir los reyes, a los que vemos allá en España, no sé dónde es, Inglaterra, que le dicen, ¿verdad? Nace el bebé y este es el siguiente heredero al trono. Y hasta que se muera el rey. Vemos que la reina Isabel ya tiene 80 y tantos o 90 y tantos, y él se tiene que esperar todo el tiempo hasta que se muera la reina para poder ascender al trono. Así es, dice Sammy, sí es el mismo de la Biblia. Yo tengo un milagro. Sí, ayer me estaba platicando Sammy, ¿verdad? Ya nos tenía llorando. De cómo fue su proceso con su bebé. Sí, pues yo andaba bien sensible y yo casi lloraba. Y mire, o sea, qué bonito, porque ella decía, lo voy a decir, Sammy, para que todos, como testimonio, ella decía, ¿verdad? No, pues unas muchachas que tenían a sus bebés igual, ¿verdad? Prematuros. Ella me comentaba, decía, no, es que me decían, ¿verdad? No, a mi bebé le tuvieron que cortar un brazo, no, a mi bebé le tuvieron que cortar una piernita, y así tantas malas noticias, y a ella le decían que su bebé no se iba a poder mover, que iba a estar como en un estado vegetativo. Entonces, ella me contaba, dice tantas cosas, me dice, pero yo seguía creyendo en Dios. Dice, yo me acercaba con el bebé y le empezaba a cantar esta canción que canta un cantante. ¿Cómo era? Fiel, tú has sido fiel. Y dice que cuando ella le cantaba esta canción al bebé, dice, el bebé levantaba su manita. Entonces, qué bonito, mi hermano. Qué bonito, porque en medio de tanta mala noticia, en medio de que tú lo estás viendo, o sea, estás viendo todo lo que está aconteciendo a tu alrededor, dice Dios, yo estoy contigo. Y vimos cómo Dios desde un principio estuvo con este pequeñito, y vemos cómo él se pone a llorar y levanta sus manitas, y chiquitito el bebé, mi hermano, pero un bebé sano, completamente sano. Y es cierto, o sea, nos promete seguridad. Veíamos en estos días tanta violencia que se ha desatado, y cerquitas ya de donde nosotros estamos, a los lugares donde vamos, que es con mis abuelos, aquí donde nos movemos, y veíamos que cómo mataron a estas personas ahí a 2 cuadras donde viven mis abuelos. Y ayer que veníamos, que íbamos con la suegra de mi hermana, una cuadra llena de puras patrullas, 5 patrullas, y estando ahí en la casa de la suegra de mi hermana pasó una moto bien fuerte y una granadera bien fuerte, y por todos lados patrullas, hermanos, por todos lados balaceras, matazones, accidentes, pero nosotros confiando en Dios, O sea, Dios siempre y cuando no saliéndonos de los límites de Dios. Como nos decían ahí, ¿verdad? O sea, cuando veas que tu mueble no funciona, o veas que algo se te olvidó, regrésate y no insistamos, mi hermano, porque decían, ¿verdad? Dios nos está librando de algo que quizás está sucediendo. Así es. Entonces, qué bonito, mi hermano, una esperanza, y recálquese esto, grábese en su cabecita. Un destino y un reino. Grábese en su cabecita esto, nadie me puede privar a menos que yo mismo me prive. Así es. Entonces, dice la riqueza, ¿cuál es riqueza? Mucho dinero y dólares, no se crea. Padre, Dice, hay riquezas de perdón. Hay riquezas de perdón, mi hermano. Hay riquezas de gracia. ¿De qué más? De sanidad, de vida, de satisfacción de todas nuestras necesidades. Dice, ciertamente todos los tesoros ofrecidos entre las buenas promesas de Dios. Tal, como dicen los hermanos, ¿qué tal? Poder, sanidad, tiene grandes riquezas gracia. En perdón. En que cuando usted comete un error inconscientemente, en que cuando usted caiga en algún pecado, usted pues caiga en la tentación, pues somos débiles, ¿verdad? En que cuando usted esté en tanta dificultad, dicen, tienes una riqueza de perdón.
en que cuando usted venga una enfermedad, que para el médico ya no hay esperanza, que el médico diga ya, o sea, ya estás, ¿cómo se dice? Desahuciado. Ya estás desahuciado, dice Dios, tienes riqueza en sanidad. En que cuando usted necesite gracia, bueno, cuando necesite usted hacer un buen trabajo, hallar que su jefe confíe en usted, dice, tiene riqueza de gracia. Dice, yo doy gracia a los como hombres. lo veíamos con el profeta Daniel, que él halló gracia ante el rey Nabucodonosor, como lo hallamos con Nehemías, que él halló gracia ante el rey, Como lo estamos viendo con Esther, que halló gracia ante el rey Asuero. Entonces dice, tienes riqueza de gracia. Entonces dice, tienes la satisfacción de todas tus necesidades. Y aquí está hablando de tus necesidades físicas. O sea, de que tienes dice, satisfacción de todas tus necesidades. De que no te va a faltar nunca te va a faltar el el pan, nunca te va a faltar el agua, el el vestir, el calzado. O sea, tienes esa gran riqueza de estar satisfecho con lo que tienes. Si no los has tenido es porque no los has querido tomar. Y dice, ciertamente, todos los tesoros ofrecidos entre las buenas promesas de Dios. Tenemos un tesoro grandísimo, mi amor. Tomémoslo, apropiémonos de esas promesas. Decíamos ahorita arriba, nosotros nos privamos de eso, pero dice Dios, es tuyo. Tómalo. Y decíamos en otras enseñanzas, ¿verdad? No, Señor, es que necesito fuerza para seguir adelante, necesito, sí, o sea, fuerza. Y dice Dios, las tienes, tómalas, aquí están, toma las fuerzas. No, es que necesito que me ayudes para salir en esto. Tómalo, o sea, es tuyo, todo lo tienes. Decíamos, le doy un ejemplo que casi siempre damos, del hijo pródigo. O sea, el otro se enojó porque al que se fue le habían hecho fiesta, pero le dijo el papá, hijo, tú estás en el palacio. No lo has querido tomar porque no has querido. Tú solo te privaste de todo lo que hay aquí. Entonces, las riquezas. Y la última, que es muy importante en el día de hoy, todo es importante, todo lo que hemos visto es muy importante, pero esto es muy importante porque hoy en día se están moviendo muchos espíritus, dice, en los lugares de las tinieblas, las potestades. Dice, tienes una riqueza de poder, un poder incalculable. Dice, ¿sobre qué? Sobre todo reino de las tinieblas, sobre los principados y sobre las potestades de maldad, sobre el pecado, sobre la hostilidad del mundo, sobre la muerte, y fíjese, sobre las puertas mismas del infierno. ¿Cómo es? Dice la Biblia, y la Biblia lo dice, porque dice la palabra de Dios, te he dado autoridad, lo habíamos dicho al principio de estos temas, te di la autoridad para hollar serpientes, te di la autoridad para aplastar escorpiones. Está hablando de demonios, mi amor. Te di la autoridad, dice, sobre el pecado. O sea, tienes poder sobre el pecado. Tienes que caemos porque a unos ya les gusta, ¿verdad? Caer. Pero tenemos el poder, mi hermano, para vencer toda tentación, porque dice la misma palabra de Dios, porque juntamente con la tentación te doy la salida. Entonces, tenemos ese poder, mi hermano. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades del maligno. Y dice, tienes poder sobre las mismas puertas del infierno. Dice, sobre la hostilidad del mundo. ¿Qué es hostilidad? Que nomás se están hostigando. Sobre la, ¿cómo se dice? Déjeme ir, se lo voy a buscar. Bueno, mientras que lo buscas, dice, les voy a leer aquí un comentario que trae la Biblia. Dice, principado y autoridad, poder y señorío. Dice, son términos usados consistentemente para referirse a las autoridades gobernantes en los reinos visibles e invisibles. El Nuevo Testamento revela una jerarquía invisible o poderes malignos que engañan y manipulan la conducta humana. Así
haciendo de ese modo avanzar las estrategias satánicas. Cristo mismo y todos los que están en Cristo son puestos en la autoridad sobre estos poderes. Una autoridad que solo la batalla espiritual puede afirmar, demostrar y mantener. Dice, Cristo mismo y todos los que están en Cristo son puestos por autoridad sobre estos poderes malignos. Hostilidad, mi hermano, dice, es una emoción relacionada con la ira y el resentimiento. Se trata de una actitud provocativa y abusiva hacia otra persona, generalmente sin motivo alguno, que puede llegar al rencor y la violencia en situaciones puntuales. Por eso dice, sobre la hostilidad del mundo te he dado poder. Porque ciertamente el mundo es así, o sea, te provoca, como leías ahorita, ¿verdad? Te provocan a caer en cosas que a Dios no le agradan, o te provocan a estarte molestando. Ah, sí, muy hermanito. Ah, sí, mira el cristianito, decía una persona, y eso hace que vuelva a salir mi carácter. Pero fíjate, si estás escuchando, tú que dijiste eso, dice Dios, te di el poder para que venzas la hostilidad del mundo. Porque el mundo nos va a provocar, mi hermano. Nos va a provocar, ah, sí, ¿a poco sí? ¿A poco nada más porque vas a la iglesia? Ah, no, sí, ahora sí, muy cristianito, ¿verdad? Que es lo más típico que nos puedan decir. Pero dice Dios, te di el poder para que venzas eso. Y lo triste es que a veces son los mismos hermanos, de la misma congregación, porque como estamos viendo en el libro de Esther, que había una iglesia dentro de otra iglesia. Estaba en el mismo palacio, decíamos, se estaban celebrando dos banquetes diferentes. Uno que era en el que el rey los estaba llamando para que acudieran ante la presencia del rey, para poderles mostrar su poder, su gloria, todas las riquezas que él tenía. Y en el otro en el que no les importó lo que el rey les quisiera ofrecer. Ellos querían su banquete. Entonces vemos que llenar su carne. Entonces, ¿a cuál de los dos banquetes estamos acudiendo? Al banquete que el rey ofrece cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada semana, cada domingo, que nos llama a estar en su presencia para mostrarnos sus bendiciones, su poder, su gloria, las riquezas de su gloria. ¿O nos quedamos en nuestro banquete? Hay tanta para cosa, llenar nuestra carne, para llenar nuestro ego, para llenar nuestro orgullo, nuestra soberbia. Hay tanta cosa, porque fíjese, qué triste es esto, porque fíjese, escuché una persona decir, creyente, bueno, sí, creyente, que dijo, lo invitaron a esta persona a una reunión cristiana, a una iglesia, pero no asiste a su iglesia, donde debería asistir. Y algo que me llamó la atención, y dije yo, qué triste, esta persona dijo estas palabras, porque la otra persona le dijo, pero si ni a la iglesia vas. Y esta persona dice, no, pero hoy sí voy a ir a un verdadero culto. Qué triste, mi hermano, qué triste, porque, ay, mi hermano, tantas cosas que dice Dios. Nosotros somos los que hacemos un verdadero culto. Nosotros somos los que vamos a ofrecerle nuestro culto, nuestra alabanza a nuestro Dios. Dios es el mismo, mi hermano. Yo soy el que ofrezco lo mejor de mí. Era el pueblo de Dios. En donde sea, no importa, siempre en todos los lugares va a haber personas que a lo mejor y no nos van a agradar, pero que dice Dios, es necesario que estén ahí porque ellas te van a ayudar a animarte, a pulir tu carácter, a ayudarte en las áreas en las que tú estés fallando. En todo lugar, mi hermano, en todo lugar. Entonces, qué triste que salgan esas palabras de nuestra boca. O sea, eso las decimos sin pensarlo, porque si realmente las dijéramos en nuestros 5 sentidos, sabiendo el verdadero significado, creo que nuestras palabras serían muy diferentes y fuéramos a cualquier lugar con el simple hecho de que estemos, de que se esté alabando el mismo Dios. Decía, el pueblo de Dios era el que ofrecía su sacrificio
para que Dios pudiera perdonar sus pecados. Y decíamos el proceso, ¿verdad? Ellos tenían que durante un año cuidar, alimentar a ese borreguito que iban a ofrecer, de que no estuviera enfermo, que no tuviera nada, que fuera un borreguito perfecto. Entonces dice la Biblia: presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros somos los que vamos a ofrecer ese sacrificio a Dios. Nosotros vamos a ser los que vamos a ofrecer nuestra alabanza, lo mejor de Dios. Dice un canto: te daré lo mejor de mi vida. Y me gusta mucho esta película donde dice enfrentando gigantes, que hay una escena donde va esta persona gateando en la cancha con los ojos vendados, y el entrenador le está diciendo: dame lo mejor de ti, y dame una milla más, sin ver, hermano. O sea, aquí el secreto era que iba vendado. O sea, no te fijes en lo que está haciendo el hermano o la hermana. Tú enfócate en la meta. Por eso decíamos hace unos momentos, ¿verdad? O sea, porque no somos mejor de los que agarramos el ejemplo de aquel que está haciendo las cosas como Dios manda. O sea, cambiemos nuestra mentalidad. Y miren que antes hablábamos de eso, un cambio de mentalidad. Entonces, fíjese, dice aquí, Pablo usa por lo menos 10 veces en el primer capítulo de Efesios la expresión, fíjese bien, en Cristo, u otros equivalentes que se refieren a la unión con Cristo por medio de la fe. Entonces dice: si este fuera el único beneficio que produce el Evangelio, además del perdón de los pecados, yo seguiría sintiéndome lleno de gozo. Para mí esta es una de las principales bendiciones de Dios. ¿Cuál es, mi hermano? La revelación que nos ha hecho de sus grandes propósitos, la seguridad de la vida. No es un enredo sin sentido de sucesos acaecidos al azar, sino que tiene una meta que ha sido señalada por Dios mismo, y que hacia esa meta se mueve toda la creación de manera inexorable. Entonces sabemos, decíamos ahorita, ¿verdad? Tenemos la bendición de que sabemos cuál es los planes de Dios en nuestra vida, y sabemos cuál es nuestro final, ¿verdad? Si dice, como decía ahorita, si nos mantenemos en Cristo, si nos mantenemos unidos con Cristo por medio de la fe. ¿Qué es la fe, mi hermano? Creer aquello que no ve. Yo no le puedo ver a Dios, pero le puedo sentir y puedo saber que todo lo que Él dejó escrito en su palabra se cumple y se va a seguir cumpliendo hasta el final de los tiempos. Así es. Y con esto pues nos quedamos, fíjese, al último dice, terminamos con lo que era en qué tenemos poder, y dice que para estas cosas, mi hermano, que era lo que decía al principio, ¿verdad? Que es donde vamos a entrar el próximo lunes. Para estas cosas necesitamos 2 llaves. 2 llaves que vamos a estar hablando el próximo lunes. Así que 2 llaves, mi hermano. Si usted quiere obtener todas estas bendiciones, conéctese el próximo lunes para que sepa cuáles son las llaves. Quizás usted diga: es que ¿cómo lo puedo hacer? O es que yo quiero, ¿verdad? Que eso se cumpla en mí. Yo lo he pedido, pero no lo logro. Bueno, le faltan esas 2 llaves, de las que vamos a estar hablando el próximo lunes. Así que, como dice aquí mi hermano, conéctese, compártalo a las personas, y bueno, 2 llaves que lo van a dejar con la boca abierta, que muchas de las veces no usamos esa llave, y por eso no podemos comprender, por eso no podemos entender, como decía el apóstol Pablo. No podemos comprender, no podemos entender, no podemos abrir esa puerta para que esas bendiciones lleguen a mi vida, para que esas bendiciones entren, que ya son mías, pero que aún no he tomado posesión de ellas. Así que nos vamos a quedar hasta aquí para que usted medite en lo que acabamos de ver. Lea todo el capítulo 1 de Efesios, porque vamos a seguir en ese capítulo para que vaya entendiendo un poquito más de lo que Dios nos quiso decir en esta mañana, y medite, escudriñe, para que quizás el otro lunes podamos ya platicar
Y somos poquitos, pero a nosotros nos da gusto. Me recuerdo Sí. que una de las transmisiones nada más éramos 2 personas las que aparecíamos, hermano, y nada más éramos, o sea, estábamos dando la enseñanza Entre ellos. entre ella y yo, porque ella estaba conectada a su celular y eran las 2 personas, pero él dice, predica la palabra A tiempo y fuera de tiempo. No, que no le importe tener una gran Audiencia. con esas 7 personas que siempre son fieles, que siempre están conectadas, queriendo aprender de Dios, con eso nos vamos más No, y se van a ir bien bendecidos, mi hermano. que Así satisfechos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que se tomen el tiempo. Claro que sí, mi hermana Marta. Ahorita vamos a estar orando por su hijo. Entonces, no olvide conectarse, mi hermano. El próximo lunes no olvide conectarse mañana en el culto, nuestra reunión de las 7. Y bueno, el miércoles con nuestra hermana Nere y hermana Ruth en Aprendamos Juntos, donde se está tocando también un tema bien importante para nosotros como hijos de Dios, cómo debemos de ser como hijos de Dios. Entonces, vamos a estar orando, vamos a dar gracias a Dios, ahí donde está, en su sillón, en donde sea, cierre sus ojos y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por habernos permitido compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por estas grandes bendiciones que tú nos has dejado, Señor. Que tú nos las estás recordando de que ya las tenemos, Padre. Y que nos estás recordando que nosotros somos los que debemos de tomarlo. Que nos recuerdas que nosotros muchas de las veces somos los que nos privamos, Señor, de esas bendiciones que tú nos has dejado. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos tu palabra. Más, Señor, en estos tiempos donde se está peleando mucho tu pueblo, Señor. Donde se están peleando muchas almas, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada persona que se pudo dar el tiempo, Señor, de sentarse unos momentos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas personas que se toman el tiempo de compartir tu palabra, Señor, de darle un buen uso a sus redes sociales, Señor. Bendíceles, mi Dios, en gran manera. Ayúdales, Señor, ayúdales en todo lo que emprendan en este día, Padre. Y también te pedimos, Señor, por el hijo de nuestra hermana Marta, su hijo lindo, Mar, Señor. Ayuda a este joven, Señor. Ayuda a este hombre, Señor. Trata con él. Pon un deseo en su corazón, Señor, de conocerte. Pon un deseo en su corazón de entregarte su carácter, de entregarte todo su ser, Señor. Pon el deseo en su corazón de que haya el deseo de que seas tú quien gobierne su vida, Señor. Ayúdale, Señor. Ayuda a este joven, Señor. Líbrale, Señor, de toda atadura de la que pueda estar atado por el enemigo. Líbrale, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Ayuda a cada hermano, cada hermana, Señor, en sus actividades del día de hoy. Ayúdale, Señor, y bendíceles en gran manera. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, hoy y siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, que tenga un excelente día, inicio de semana. Dios le bendiga.